En 4 ocasiones en los evangelios, Jesús dijo a sus discípulos y a otras personas: confiad, confiad. En situaciones cuando naturalmente era como que podrían tener la oportunidad de sentir temor o desconfianza. Pero el Señor viene en esta tarde con esta palabra y también te dice a ti: confiad. Él quiere que aprendas a confiar en Él. ¿Por qué? Porque confiar, usted sabe, en la vida es muy necesario. Hay personas que por naturaleza son desconfiadas y hay otras personas que por naturaleza son muy confiadas, que le trae también sus consecuencias a cada uno de diferente manera. Pero hay situaciones verdaderamente donde necesitamos confiar en alguien que tiene más capacidad que nosotros. Entonces uno, por ejemplo, va a un abogado con un problema y le deposita ese problema en las manos de un abogado y el abogado le dice: bueno, ahora venga de acá a 15 días o a 20 días, déjeme este problema porque ahora está en mi mano. ¿Y qué le dice? Confíe. Y usted, como no conoce del tema, ¿qué tiene que hacer? Confiar en una persona en la cual depositó su problema. Lo mismo pasa que cuando usted va a un hospital o a un sanatorio con una emergencia y va llevando a esa persona necesitada y llega un momento en que lo paran en una puerta y le dice: bueno, hasta aquí llegó, confíe, ahora está en nuestras manos. Y usted dice: pero no, yo quiero estar con, a lo mejor es su esposa, su hijo, su esposo. Dice: yo quiero estar, por favor, permítame estar. No, no puede estar. Confíe que está en buenas manos. Y usted tiene que ir a un asiento, sentarse y confiar. Confiar. En esos momentos, no sé si usted se pone a orar más que nunca y a depositar su problema en las manos del Señor para que Él pueda hacer una obra. Hay situaciones donde dejamos el cuidado de otros, de algo muy valioso, en las manos de otros. Y usted confía. ¿Nunca le pasó que tiene que salir a trabajar y dejar el cuidado de sus hijos bajo otra persona? ¿Y usted qué hace? Confía o desconfía, pero no le queda otra alternativa. Usted tiene que ir a ganarse el pan de cada día y tiene que dejar todo en las manos de otro. La confianza es algo que en nuestra vida es muy necesario, pero sobre todo la confianza en Dios es la que más nosotros necesitamos para muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida en forma particular. ¿Confía usted en Jesús? ¿Cuántos de ustedes pueden decir verdaderamente: yo confío en Jesús? ¿Confía en Jesús? ¿Para qué confía en Jesús? ¿Para ciertas cosas o para todas las cosas? Vamos a ver entonces la primera situación donde Jesús le dijo a personas que debían confiar en Él. La primera está en el capítulo 9 de Mateo, el versículo 2. Dice la palabra lo siguiente: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. La versión antigua de esta, la Reina Valera, dice: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios. Es un pasaje muy particular. Por lo general, las personas que han conocido a Jesús como su Salvador personal, como el Señor de su vida, las personas que por lo general han tenido un encuentro personal con el Señor o con el Señor de la Palabra y han sentido una transformación en su vida, inmediatamente les surge el deseo de llevar a otros para que conozcan al mismo Jesús. Eso es un acto natural de la fe. Quien ha sido salvo, quien sintió que sus pecados fueron perdonados, inmediatamente comienza a testificar a sus familiares, los más cercanos, los más lejanos, comienza a hablarle de su vecino acerca del Salvador que encontró, acerca de Jesucristo, e inmediatamente planean
a ver de qué forma pueden ir al culto. Pero ¿cuál es el deseo de llevar a una persona al culto, a una persona a un templo? Es poder ponerlo en la presencia del Señor como Él estuvo también expuesto en algún momento frente a la exposición de la palabra de Dios. Porque es la exposición de la palabra de Dios la que alumbra los ojos de nuestro entendimiento y se fabrica la oportunidad de poder creer en Jesucristo como Salvador. Estar expuesto ante la palabra de Dios hace de que nuestro corazón se abra y en un momento quedan revelados nuestros pecados ante la presencia de Jesucristo. 4 amigos trajeron a un paralítico ante el Señor para ver si el Señor podía sanarle, si el Señor tenía misericordia de él y efectuaba un milagro en su vida. Pero dice la Biblia que cuando este paralítico quedó ante la presencia de Jesús, que no fue muy fácil ponerlo, sino que tuvieron que romper un techo, bajarlo. Jesús paró de hablar, esperó que bajaran a ese paralítico. Inmediatamente cuando Jesús ve la fe de ellos, porque la fe se ve en las acciones que nosotros hacemos a diario, Jesús, al ver la fe de ellos, dice el pasaje, le dijo al paralítico: hijo, confía que tus pecados han sido perdonados. Gloria a Dios. ¿Qué significa esto? Que la primera necesidad que tenía este muchacho al ser expuesto ante la presencia del Señor era la necesidad de perdón de sus pecados. Tu mayor necesidad no es tu enfermedad, tu mayor necesidad no es la parte económica ni de trabajo, tu mayor necesidad no es la material, la física, sino la espiritual. Tu mayor necesidad es la que puedas estar delante de Dios con todos tus pecados perdonados, con tu prontuario limpio ante la presencia de Dios, porque son tus pecados los que te han alejado de Dios, son tus pecados los que te van a llevar a la condenación eterna. Por eso, ¿de qué vale vivir una vida sana o una vida con un buen pasar económico o con una vida holgada si cuando partes a la eternidad vas a ir al lugar de condenación eterna? Por eso la primera necesidad que tiene el ser humano es de perdón. Y en esta tarde el Señor te dice: ten confianza, confía en mí, tus pecados fueron perdonados. Jesús murió en tu lugar, cargó con todo el bagaje de pecado que tenías, lo crucificó en la cruz, derramó su sangre, hizo un nuevo pacto para que nosotros pudiésemos alcanzar salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Acepta a Cristo en tu corazón, recíbelo como el Señor de tu vida y tu vida va a tener un vuelco, un cambio. Lo primero, que este muchacho quedó impactado porque entendió que sus pecados fueron perdonados. Claro que había un mundo religioso que no creía en Jesús y comenzaron a murmurar del Señor y dijeron: ¿quién es este que perdona pecados? Como diciendo: ¿acaso es Dios? Y Jesús, conociendo lo que ellos cavilaban en su corazón, le dijo a todos los que estaban presentes: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O decirle a este paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecado, a ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice que al instante ese hombre se levantó, cargó con su camilla y se fue a su casa, glorificando el nombre del Señor. Gloria a Dios. El Hijo de Dios es el único que tiene poder para perdonar todos tus pecados. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Aún si eres creyente, hijo de Dios, y pecaste, dice la Biblia: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Verso 9 dice de 1 de Juan 1:9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y el verso 7 dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.
Si en esta tarde estás en pecado delante de Dios y esa falta te hace estar incómodo ante Él, quiero decirte, confía, tus pecados son perdonados. La segunda situación es una palabra de compasión. La primera una palabra de perdón, pero la segunda una palabra de compasión. Jesús tiene compasión por el ser humano. Jesús se compadece de tu situación. Dice en Mateo capítulo 9, verso 22, lo siguiente. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Amén. La versión antigua dice de esta misma palabra: confía, hija, tu fe te ha salvado. Conocemos el pasaje de la mujer de flujo de sangre, que por mucho tiempo ella padecía en su cuerpo, y el flujo de sangre no se detuvo nunca. Ella padeció mucho por causa de los médicos. Dice el testimonio de Marcos que todo lo que tenía lo había malgastado porque los doctores nunca pudieron sanarla. Vino en bancarrota física y también económica. Su fe quizás fue alentada en esos días porque habrá escuchado el testimonio acerca de lo que Jesús hacía con las personas. Porque ella se animaba a sí mismo diciendo: si tan solamente pudiese tocar el borde de su manto, yo quedaría sana de mi enfermedad. Pero claro, la gran multitud que lo rodeaba al maestro, esa valla de contención que hacían los discípulos, hacía casi imposible de que la mujer pudiese apenas tener convicción de poder tocar el borde del manto del maestro. Pero esta mujer de flujo de sangre estuvo dispuesta a hacer el sacrificio y a ir derribando barreras para comenzar a emprender con fe y confianza ese toque en el borde del manto del maestro. Los médicos nunca pudieron curarla, dice el pasaje, de modo que acudió al médico de los médicos. Se lo presento, se llama Jesucristo, el médico de los médicos, el médico que puede sanar hasta los médicos que se acercan a pedirle ayuda. Ella, como pudo, abriéndose paso entre la multitud, tocó el borde del manto del maestro y dice la Biblia que al instante sintió en su cuerpo que fue sanada. Y estaba allí de rodillas, experimentando el poder del gran Dios Todopoderoso. Esto sucedió como un acto de fe tan fuerte que el mismo Jesús sintió el impacto en su ser y se detuvo y dijo: ¿quién me ha tocado? Porque quien toca a Jesús con fe no puede quedar desapercibido. Él paró todo lo que estaba haciendo, él iba a la casa de Jairo a poder orar por su hija que estaba gravemente enferma. Y dice la Biblia que él se paró y comenzó a mirar a su alrededor con su mirada escudriñando a ver quién la había tocado, y hasta que ella confesó y dijo: yo fui, maestro, yo toqué el borde de tu manto y al instante quedé sana de mi enfermedad. Claro, no podemos recibir un milagro de parte de Dios y permanecer con la boca callada. Los testimonios que nos ocurren a nosotros, la sanidad que se produce en nuestro cuerpo, es para darle la gloria al Señor, no es para callarse. Un testimonio que no se divulga no sirve. Por eso el Señor no iba a permitir que ocurra un milagro sin que ella testifique de la grandeza y el poder de Dios. Así lo mismo tenemos que hacer nosotros. Cuando recibimos el toque del Señor en algo, tenemos que inmediatamente darle la gloria a aquel que lo merece, a Jesucristo. Gloria al Señor. Porque incontable, innumerables son sus maravillas para con nosotros.
Decía el salmista, me levantaré y en gran asamblea publicaré tu grandeza, que son incontables, innumerables. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra que ella quedó allí como temblando y temerosa de lo que había ocurrido. Pero inmediatamente el Señor la anima y le dice, confía, hija, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Esa palabra salvado también significa sanado. Pero ella recibió salvación, recibió sanidad. Si en esta tarde tenés necesidad de que el Señor también te sane, Él tiene una mirada de compasión para con tu vida. Amén. El Señor tiene mucha compasión de aquellos que se acercan a Él. No sé cuál sea tu necesidad, si es tuya, si es por alguien, pero el Señor se compadece de aquellos que están padeciendo, como esta mujer. La tocó. Recuerdo cuando recién nos casamos, mi esposa sufría mucho cuando ella lavaba la ropa, porque no teníamos lavarropa. Ella lavaba allí en un lavacro, abría la canilla con agua fría y a lavar la ropa. Yo era ayudante albañil, así que muchas horas de lavar ropa tenía, ¿no? Después teníamos las reuniones y ese tema de lavar la ropa le hacía mal los riñones, porque no sé si por la posición o cuando nos casamos ella empezó a sufrir mucho de los riñones porque tenía como arenilla en los riñones. Así que en un momento le dijimos, vamos a tener que orar al Señor para que el Señor te sane. Así que confiamos. Y en una oración como la que hacemos siempre en cualquier reunión que hacemos, que oramos por las necesidades, yo recuerdo que yo estaba atrás de ella sentado y sentí en mis dos riñones como un fuego que quemaba cuando estábamos orando. Y inmediatamente me vino la palabra del Señor, esa palabra de sabiduría, para saber qué era lo que el Señor estaba haciendo, y la toco de atrás, le digo, Sonia, el Señor te está sanando los riñones ahora. Y ella dijo, sí, gloria a Dios, dijo, pero yo no siento nada, pero yo sí lo siento, le digo. Y bueno, me dijo, no hay problema, lo vamos a comprobar con el diario vivir. Así que cuando ella comenzó a hacer sus tareas diarias con relación al lavado y otras cosas, no sintió nunca más dolor. El Señor sana. Amén. Y Él sigue sanando. Sus dones hoy están para moverse a favor de sus hijos que necesitan una compasión, una misericordia de parte de Él. Cual sea tu necesidad en esta tarde, confía, el Señor te puede sanar. Amén. Y usted quizá me pueda contar un montón de otros testimonios de que el Señor la ha sanado o ha sanado a alguien. Gloria a Dios. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sanó en la antigüedad, sana en este tiempo y seguirá sanando, porque para Él no hay nada imposible. Amén. Gloria a Dios. La tercera es una palabra de protección en Mateo capítulo 14, verso 27. Mateo 14, 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. La versión antigua de esta palabra dice, confiad, yo soy, no tengan miedo. Hay momentos donde la circunstancia es bastante terrible por la cual nosotros estamos viviendo y aparece el Señor en esa circunstancia donde hasta peligramos la vida, estamos a punto de morir, quizá de sucumbir, y Él te dice, confiad, yo soy, no tengan miedo, confíen en mí, soy yo, no tengan miedo. El pasaje nos habla de que el Señor había dado de comer a una gran multitud y Él estaba muy atareado tratando de despedir a la gente. Y dice la Biblia que mientras Él despedía a la gente le dio una orden a sus discípulos, vayan en la barca a la otra orilla del lago. Así que cuando ellos estaban emprendiendo ese viaje en obediencia, Él despedía a la multitud,
tuvo que ir a hacer algo muy importante para él, que era ir a orar a solas con Dios, con su Padre. Así que despedida de la multitud, se fue al monte a orar solo. Y a la cuarta vigilia de la noche, ya eran entre las 3 y las 6 de la mañana, dice que se había levantado una gran tempestad que le era contraria a los discípulos, al punto de que la barca estaba a punto de hundirse. Aparece el Señor caminando sobre las aguas y le dice: tengan ánimo, soy yo, confiad, soy yo. Claro, los discípulos estaban espantados, el miedo los había paralizados. En medio de semejante tormenta, ven como un fantasma, porque ellos decían, un fantasma. Y claro, vio que a veces que las fábulas y los cuentos de la antigüedad siempre eran lo mismo. Decían que cuando veían un fantasma era el momento donde ellos iban a morir todos, iban a perecer. Y por eso decían, un fantasma. Y el Señor dice, no es un fantasma, soy yo. Confíen en mí, no tengan miedo. Y entonces Pedro, el que siempre hablaba primero en el grupo, le dice, si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y entonces le dijo, ven. Y se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Caminaba sobre las aguas como caminamos nosotros sobre el cerámico, a pie firme, e iba hacia el Señor. Pedro caminó sobre las aguas, pero caminó sobre las aguas siempre y cuando puso la mirada en Jesucristo. Cuando comenzó a ver que no era un pez, y cuando comenzó a ver los fuertes vientos y todo lo que estaba alrededor de él, dice que comenzó a hundirse. E inmediatamente clamó y dijo, Maestro, sálvame, que perezco. Y él asió de su mano. Eso significa que lo tomó de arriba hacia abajo e hizo fuerza para sacarlo, lo sacó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda es contrario a la confianza. ¿Por qué dejaste de confiar en mí? ¿Porque dejaste de verme? ¿Por qué comenzaste a mirar las circunstancias y la situación que te rodeaba? Por eso comenzaste a hundirte. Eso te trajo desconfianza. Eso te trajo incredulidad. Y la desconfianza y la incredulidad es como que apocan la fe, la vuelven pequeña y diminuta y deja de existir. Pero cuando comenzó a clamar, el Señor tuvo compasión de él y le salvó la vida. Volvieron caminando juntos, subieron a la barca y la tempestad se calmó. ¿Qué significa eso? Que el Señor quería enseñarles una lección. Y la lección era, aprendan a confiar en mí. Aprender a confiar se aprende. O a confiar se aprende. Usted también como cristiano, como hijo de Dios, va a pasar momentos terribles. Que usted dice, ¿cómo me vino esto? ¿Y sabe por qué le vino esa prueba? Por obedecer al Señor, como a los discípulos. Ellos por obediente al Señor, porque usted dice, si no estoy viviendo una vida de pecado, estoy tratando de servir al Señor en todo lo posible, ¿por qué me viene a mí esta terrible prueba? ¿Por qué si trato de agradarle a Él, si trato de obedecerle, por qué me sobreviene a mí esto, ahora, que estoy mejor que nunca? Y los discípulos estaban así con el Señor, fueron obedientes, ni siquiera le cuestionaron la orden, sino que obedecieron. A medianoche se largaron allí a cruzar a la otra orilla del lago, quizás cansado, fatigado, obedecieron, como a usted quizás muchas veces le pasa, obedece a pesar de todo lo que le cuesta obedecer, y en medio de esa obediencia le sobreviene una terrible prueba. Y esa terrible prueba tiene que ver con esto: yo quiero que aprendas a confiar en mí.
¿Y cómo se aprende a confiar en el Señor? Mirando solamente a Él, puestos los ojos en Jesús. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, dijo Pedro en una de sus cartas, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Así que aprendamos a confiar en Él. ¿Estás pasando pruebas por causa de que eres obediente a la palabra de Dios? ¿Porque quieres cumplir con todo lo que el Señor te mandó a hacer? Bueno, es una digna prueba para ser probada. Es una prueba que hay que pasarla. Después de esto, vas a confiar más en el Señor. Pero lo lindo que si en la prueba que estás, en la tormenta o en la dificultad que estás, es por causa de que eres obediente al Señor, el Señor está allí en eso que estás generando porque quiere enseñarte a confiar en Él. Gloria a Dios. Hay situaciones que pasamos por desobedientes. Hay situaciones que pasamos por pecadores, por no querer hacer las cosas como Dios manda. Pero la prueba más linda es cuando la pasamos por obediente y allí aparece el Señor a salvarnos. Gloria a Dios. Y la última palabra es una palabra de paz. En Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Gloria a Dios. El Señor se estaba despidiendo de sus discípulos allí en el cenáculo, dándoles instrucciones, hablándole acerca del Espíritu Santo, hablándole de la oración, del fruto, hablándole de un montón de cosas que tenían que ver con su madurez espiritual, con su crecimiento, acerca de lo que Él demandaba de sus vidas. Y en un momento los discípulos le dicen, Señor, pero en realidad creemos que tú has sido el enviado por el Padre, creemos que no tienes necesidad de que nadie te diga nada acerca de nosotros porque tú conoces todas las cosas. Y ese testimonio se ve que agradó mucho al Señor, el testimonio de que los creyentes le estaban dando, los discípulos le daban al Maestro, que Él les dijo algo, les advirtió acerca de su inmediato fracaso a pocas horas de lo que ellos estaban viviendo. Así que en el capítulo 16, el verso 32, note lo que le dice el Señor a sus discípulos. Ahora creen. He aquí, la hora viene y ha llegado en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Amén. Los discípulos, en respuesta a su testimonio acerca de Jesús, reciben una revelación directa de Jesús y le dice, ustedes todos me van a dejar solo, van a ser esparcidos, como cuando matan al pastor y las ovejas huyen. Pero a pesar de todo yo confío en mi Padre, porque todos me dejarán, excepto mi Padre. Mi Padre siempre está conmigo. Amén. Te puede dejar todo el mundo. Te pueden dejar tus parientes, tus amigos, tus mejores amigos. Te pueden dejar todos los que a lo mejor en algún momento depositamos confianza. Pero hay uno que nunca te dejará solo. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él nunca te va a dejar. Siempre permanecerá al lado tuyo para ayudarte y sostenerte en las horas más negras de tu vida. Les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Estaba a punto de ser arrestado, estaba a punto de ser crucificado el Señor. Sin embargo, le da paz y le da confianza, le da gozo a sus discípulos, a sus seguidores, y les promete una victoria inigualable por los siglos de los siglos. Dice la palabra, en ese momento Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. El que venció el mundo hoy está en tu corazón y con Cristo somos más que vencedores. Amén. Gloria al Señor. Confía. Todos te pueden dejar,
Pero a pesar de que tengas tribulación, Él prometió aflicción en este mundo. Lo que hoy estamos viviendo es parte del cumplimiento de su palabra. Vamos a ser afligidos, vamos a pasar tribulaciones, sobre todo los seguidores del Señor. Pero Él dijo algo: confíen en mí, confíen en mí. Estas cosas yo le hablo para que ustedes tengan paz. Pueden tener paz en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, porque yo estoy con ustedes y yo he vencido a este mundo. Gloria a Dios. Yo les invito en esta tarde a depositar la confianza plena en el Señor. Y para esto hay que pasar lección tras lección. Se aprende a confiar en el Señor. No es que confiamos de un día para otro, pero ¿cómo se aprende? A conocer más al Señor. Cuanto más conocemos, cuanto más le conocemos a Él, cuanto más le conocemos, más confiamos en Él. Amén. Así cuando usted conoce más a una persona y más confía en esa persona, bueno, cuanto más conozca al Señor Jesucristo, más usted querrá confiar todos sus problemas espirituales, materiales, físicos, emocionales, en aquel que puede resolverle todos los problemas. Amén. Mientras usted le adora al Señor, mientras usted bendice su nombre, usted descansa en Él. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque aún el salmista podía expresarlo con simples palabras en su cántico. Señor, que aunque venga un ejército contra nosotros, vamos a seguir confiando en ti, Señor. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado, decía el salmista. Señor, aunque se levante contra nosotros tormentas, aunque se levante con nosotros, Señor, el enemigo para afligirnos, vamos a confiar en ti, vamos a estar confiados. Tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque se estremezca la tierra, aunque brame el mar y rujan las naciones. Nosotros seguiremos confiando en el poderoso nombre y poder de nuestro Señor. Señor, todas las cosas que vemos a nuestro alrededor nos dice que debemos desconfiar. Todo lo que nos pasa y todo lo que, Señor, las noticias que vemos a diario nos llenan de desconfianza. Pero tú en esta tarde apareces con tu palabra y nos dice: tienen que aprender a confiar en mí. Confiamos en ti, Señor. Si tú eres el Dios que perdonaste nuestros pecados, si tú eres el Dios que sanaste nuestras enfermedades, si tú eres el Dios que calma las tormentas y las tempestades, eres también el Dios que en medio de la aflicción, en medio de la tribulación, en medio, Señor, de tantas cosas que nos pasan, tú nos dices: quiero que tengan paz. Confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por el cumplimiento exacto de tu palabra. Todo lo que tú dijiste se cumple, Señor. Cuanto más el hecho de poder aferrarnos a ti nos va a llevar a la victoria. En el nombre de Jesús. Aunque esté enfermo en esta tarde, confíe en el Señor. Aunque esté atribulado, confíe en el Señor. Aunque tenga problemas económicos, confíe en el Señor. Aunque alrededor suyo tiemble todo y se quiera desmoronar todo, siga confiando en el Señor. Aunque todo le diga que va de mal en peor, aunque parece que su hijo no avanza o sus seres queridos no van a cambiar nunca, siga confiando en el Señor, que Él tiene su mano poderosa extendida sobre usted y en esta hora le dará victoria en el nombre de Jesús. En Él está la victoria. Confíe en Él, aférrese a Él, confíe en su palabra. Él jamás miente, jamás mintió y nunca mentirá. Él es la verdad. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. En Él tenemos la victoria. Ármese de ese pensamiento en esta tarde y salga de este lugar victorioso en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. A Él sea la gloria, a Él sea el poder, la alabanza para siempre. Y todos decimos amén.